quiero hablar bajo un tema llamado, algunos ya lo vieron en las redes sociales, otros por primera vez lo están viendo por acá. El tema es Dios, por si alguien pensó, Dios no tiene nietos, sino que Dios tiene hijos. Amén. En las Escrituras, en la Biblia, todo lo que están presentes, encontramos un sinfín. Te digo un sinfín porque son muchos, no solamente 1, 2, 3, son muchos versículos en los cuales comprueba Dios mismo, nos enseña, nos corrige, nos muestra, nos instruye a que todos aquellos que han puesto la mirada en Cristo Jesús son hijos de Dios. Yo me he dado cuenta a través de las Escrituras que encuentro muchos versículos que dicen, mira, en cuanto tú pones la fe en Cristo Jesús, desde ahora en adelante tú eres un hijo de Dios. Y es probable que diga, Byron, esto te lo estás inventando. No hay forma de que esto diga. Bueno, vamos a ver a través de las Escrituras. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Y hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De parte de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 3. Mas a todos los que han recibido a Jesucristo, mas a todos aquellos que han puesto la fe en Él, que han creído, Dios les dio la autoridad, la potestad, el permiso, dice el escritor Juan, que ellos sean parte de la familia, que sean hijos de Dios. Me encanta esta escritura y esto es para ti que estás presente. Byron, pero solamente eso o qué más. Mira, Gálatas 3:26. Vamos a ir avanzando. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué hermoso es esto, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:14. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces ¿qué sucede? Estos son hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Filipenses 2, versículo 14 al 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Y encima de eso, Mateo 6:6 dice de la siguiente manera: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, y encima de esto, en Mateo 6:6 Jesús dijo: cuando ustedes oren, entren en su aposento y oren al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto les va a recompensar en público. Jesús no dijo: cuando ustedes oren, entren a su aposento y oren a su abuelo. ¿O sí dijo esto? No dijo oren a su abuelo. Jesús dijo: entren a su aposento, cerrada la puerta, oren a su Padre. Él no dijo, bueno, y su abuelo que los escucha en secreto, los va a recompensar en público. Jesús dijo, su Padre que los escucha en secreto, los va a recompensar en público. La Biblia está llena de versículos que comprueban y nos enseñan que nosotros somos llamados hijos de Dios. Hemos sido constituidos, hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. En ninguna porción de las Escrituras yo me encuentro que digan: y ustedes serán llamados nietos de Dios. Ninguna. Y si usted lo encontró, por favor me lo hace saber al final del servicio y yo lo busco con lupa para ver si lo encuentro. Escucha bien esto, iglesia. Quiero arrancar en esta noche con este tema, que Dios no tiene nietos. Quiero que entiendas de una sola vez y comprenda que lo que Dios tiene son hijos y no tiene nietos. Hay una gran diferencia entre ser un hijo y entre ser un nieto. Una gran diferencia.
Hay una gran diferencia que en lo natural lo entendemos y lo comprendemos, lo cual un nieto es y lo cual un hijo es totalmente diferente, y no me vas a dejar mentir. ¿Qué es lo que pasa? Yo le he preguntado a mi papá, obviamente porque ya tiene nietos de parte de los 3 hijos de nuestros 3 hermanos, y yo le digo: papá, ¿es diferente ser abuelo a ser padre? Y él me responde: sí. Ahí me doy cuenta que entonces la relación o el ser padre a ser abuelo es totalmente diferente. No es la misma cosa, ¿me explico? Y él digo: bueno, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué dicen? Y no solamente a mi padre, ¿eh? Le he preguntado a muchas personas a través de mi diario vivir. Cuando miro a los señores que tienen con sus nietecitos ahí, yo le digo: mira, ¿qué es la diferencia? ¿Qué se siente ser abuelo a ser padre? No, dice. Una de las primeras cosas que me responden siempre es lo siguiente: ¿te lo puedo contar o no te lo puedo contar? Dicen los abuelos: no, tranquilo, es más hermoso. Dicen: ¿cómo que más hermoso? Espérate. Sí, dice: no, mis nietos llegan a la casa y yo nunca tengo que corregirlos. Porque obviamente yo los mando a sus padres que tienen que corregirlos. ¿O no es así, iglesia? El abuelo no está en la responsabilidad de corregir a los nietos. Al menos en lo que se sabe, en lo que debería de ser. Quizás vamos a ver abuelos que nos gusta corregir a nuestros nietos, sí. Pero la responsabilidad cae sobre ¿quiénes? Sobre los padres. Nunca nadie, cuando ve a un niño quizás mal criado, que se porta de lo peor, dice: uy, mira qué mal abuelo tiene. Nunca nadie dice eso. Todos dicen: no, mira qué mal padre tiene. Sobre la responsabilidad de corregir automáticamente cae sobre el padre, no cae sobre el abuelo. Nadie nunca ha dicho: mira qué mal abuelo tiene esta persona, qué mal abuelo tuviste. Nunca te enseñó el abuelo a comer de esta manera, nunca te enseñó el abuelo a decir gracias, nunca te enseñó el abuelo a decir por favor. No, siempre vamos detrás del padre, porque sobre quién cae la responsabilidad para corregir es sobre el padre. Entonces, cuando yo voy a las escrituras, me doy cuenta que un padre, amados hermanos, todos los que están presentes, un padre corrige y disciplina nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como, no dice a nietos, dice que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al quien ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 11 en adelante. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y dice: y aún los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Presta atención a esto. Yo te decía que un abuelo normalmente no es a quien le cae la responsabilidad de corregir, de disciplinar. Pero ¿sobre quién cae la responsabilidad? Sobre el padre. Eso es lo que Hebreos dice. Que Dios, siendo como un padre, primeramente toma a él la posición de que nos va a disciplinar y nos va a enseñar cuál camino tomar, hacia dónde dirigirnos, qué hacer. Por si a usted no le gusta que lo disciplinen, por si a usted no le gusta que lo corrija, entonces vamos por mal camino. La disciplina es lo que nos hace a nosotros crecer y avanzar espiritualmente. Y Dios, como es un padre, no nos va a dejar literalmente hacer lo que, a nosotros se nos antoje. Dios, como es un padre, nos va a enseñar, nos va a mostrar cuál es el camino. Porque Él, siendo como un padre y como Él no es un abuelo, no va a dejar hacer lo que el nieto quiera. Él es un padre y va a tomar la responsabilidad de su hijo y te va a mostrar el camino. ¿Cuál es el camino verdadero? Yo sé que, como dice el apóstol Pablo, al principio la disciplina duele, vaya que incomoda cuando alguien nos llama la atención. ¿Sí o no, iglesia? De repente llega el jefe y te dice: Byron, estás haciendo esto malo, y tú pones la cara como de yo no fui. Y tú dices: pero a nadie le gusta la disciplina. Sin embargo, el día de mañana esa disciplina es la que te va a hacer crecer. Quiero entender y quiero que entendamos todos juntos que Dios, insisto, siendo este padre y no siendo un abuelo, nos va a corregir constantemente.
Imagínate si Dios nos dejara que nos desenfrenáramos como nuestros propios antojos. Estuviéramos perdidos. Él dice, por cuanto has entregado tu vida a mí, por cuanto has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres mi hijo. Y porque eres mi hijo, yo te voy a inducir por el camino que debe de ir, por donde tú debes de caminar. Entonces, ¿con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia. Claro, llegamos al punto donde nosotros decimos, Byron, pero a mí como que no me gusta mucho ser hijo. A mí me gusta ser más nieto. Porque de esa manera, pues al abuelo no mucho le obedezco. Mi papá, pues yo sé que me va a pegar y me va a corregir, pero mi abuelo solamente, por ahí lo hago reír y se olvidó el abuelo de lo que hice. Un abuelo, me doy cuenta, insisto con esto, no disciplina, o al menos no es la responsabilidad de él disciplinar a su nieto. Aparte de esto, un nieto no pasa las 24 horas con su abuelo. Al menos hasta donde debería de ser. Me explico. ¿Con quién es que pasan los niños más tiempo? Con sus padres. Al menos es lo que debería de ser. Un nieto, yo recuerdo que nosotros íbamos donde mi abuela, yo te he contado muchas de las veces que ya creo que los aburrí, pero no importa, hay personas nuevas, lo voy a volver a contar. Yo recuerdo que cada 2 semanas nos daban la oportunidad, mi papá, para nosotros ir a visitar a nuestros abuelos por parte de mamá. Cada 2 semanas, cada 2 domingos, yo esperaba ese domingo, iglesia, créemelo, que qué emoción. Yo esperaba ese domingo para decir, ay, nos levantamos, ni dormía una noche antes. Yo recuerdo que nosotros solamente llegábamos donde los abuelos cada 2 semanas. Y parece como que un terremoto había pasado por aquella casa del abuelo. Le comíamos el pan. Como que los 7 años de hambre habían llegado a aquella casa. Le acabamos las tortillas, la crema, el queso, los huevos, los frijoles, el arroz, todo. Se lo acabamos todo. Pero la abuela sí se sentía contenta y todo porque cada 2 semanas llegábamos. Imagínate si todos los días estuviéramos ahí. Nos hubiera echado hacia afuera. Pero como cada 2 semanas la visitábamos, nos acercábamos, 15 nietos, ella se sentía, mira qué hermoso, les doy por arriba, agarraba un pan que creo que el único que tenía mi pobre abuela y lo partía en 15 pedacitos, nos daba a todos. Eso lo hacía porque nosotros normalmente no la visitábamos constante a ella. A lo que me refiero es que un nieto visita a su abuelo, no está a las 24 horas con él, me explico. ¿Con quién está verdaderamente un niño las 24 horas? Es con su padre. Por ejemplo, mi niño pasa las 24 horas con nosotros, con mi esposa y yo. No pasa con sus abuelos, de vez en cuando visitamos a su abuela, a su abuelo, pero ¿con quiénes pasan los niños constantemente? ¿Son con quiénes? Con los padres. Yo quiero que entiendas esto. Y yo ya te pregunté sin anestesia. Además me siento sin anestesia. Ya no siento anestesia en esta mañana, ya me enojé. Mira, presta atención. El problema es que nosotros dentro de la iglesia hemos mal entendido esta parte y no hemos entendido lo que la Biblia dice, que nosotros somos hijos de Dios. Y cuando no entendemos que somos hijos de Dios, entonces decimos, tranquilo, Byron, no quiero ser hijo de Dios, quiero ser nieto de Dios. Y entonces, en vez de pasar 24 horas con mi padre, entonces tomo a Dios como que fuera un abuelo y lo visito cada 2 semanas. Y no me refiero a que viene cada 2 semanas a la iglesia, me refiero a que no tienes esa intimidad constante con el padre. Y piensa que quizás es un abuelo que de allá de vez en cuando lo puede visitar, que de allá de vez en cuando de 2 semanas, Byron, entonces voy a ir. Sí, hay personas que piensan literalmente como esto. Tú te acercas a ellos, hablas con ellos y dices, sí, Byron, voy a ir a la iglesia de aquí a 2 meses. Entonces, ok, entiendo, pero al menos platicas con Dios todos los días. No, platico, pero cuando voy a la iglesia. Ahí entonces, estamos viendo a Dios no como un padre, sino que lo estamos viendo como un abuelo que cada 2 semanas le vamos a comer el pan, que cada 2 semanas le comemos los frijoles. Llegamos a la iglesia y decimos, sí, Señor, dame todo el pan, dame el arroz, dame los frijoles, dame y todo. Y después de 2 semanas, quizás ni siquiera nos atrevimos a llamarle a nuestro verdaderamente padre, que ahora lo estamos tomando como un abuelo. Me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre ser hijo y entre ser nieto. Y la diferencia es que un hijo tiene más intimidad con su padre. Insisto, un nieto no es lo mismo. Aunque así el abuelo sea el abuelo superabuelo, hasta que use capa para jugar con su nieto y tenga aquí el superabuelo. Aunque el abuelo sea lo más cool, aunque el nieto se lleve de lo mejor con ese abuelo, siempre la intimidad
va a ser más cercana con su padre. Créemelo. Yo sé que mis padres, y yo sé que yo también, cuando Jaciel o Sofía o los hijos que Dios nos dé tengan sus hijos, yo sé que voy a amar a los nietos. Los voy a amar con todo el alma, con todo el corazón. Pero yo sé que la relación va a ser diferente. Yo sé que la relación que yo he tenido con Jaciel hasta el momento, con Sofía y con mis hijos, nunca va a ser diferente. Nunca va a ser igual que con la de un nieto. Y quizás voy a amar con todo el alma a un nieto, pero un hijo es diferente. Yo le pregunto a mi papá esto y dice, porque mi hermano mayor todavía está en El Salvador con ellos y viven en la misma casa. Y él dice, Byron, no tienes idea cuánto amo a los nietos, me dice mi papá. Yo digo, ya me pongo un poco celoso yo, ¿no? Digo, ¿cómo? Repita, papá. Sí, dice, no tienen idea cómo amo a estos niños que están aquí en casa. Y yo digo, papá, una pregunta. Y ese amor, o sea, sí sé que los ama, pero ¿qué? ¿Los ama más que a mí o qué? Mira, el hermano Byron ya peleando, ¿no? No le digo eso, pero se la formulo de otra manera, ¿no? ¿Cómo? El amor, sí, dice, ¿sabes qué? Yo amo a mis nietos, pero mi amor hacia ustedes es diferente. Porque la intimidad de un padre a un hijo es totalmente diferente a la de un nieto. Créemelo, créemelo. Yo, iglesia, por ser el menor de la familia, yo era el chichí de la casa. Y esa intimidad nadie la va a cambiar. I'm so sorry por los nietos, pero yo era el chichí, el nené de la casa. A mí nadie me va a quitar ese puesto. Entonces mi papá es claro y él dice, yo puedo amar a mis nietos, pero con ustedes, Byron, Ricardo, Edwin, mis hijos, con ustedes es algo especial. Entonces he entendido algo, que un nieto sí tiene en su momento alguna cercanía con el abuelo, pero no tiene esa intimidad como un hijo, como un padre. Nunca será lo mismo. Aunque se aman de gran manera, pero nunca será lo mismo. Entonces cuando yo llego hasta este momento, yo digo, iglesia, todo lo que están presentes, necesitamos entender que el llamado que Dios nos hace a todos nosotros es a ser hijos y no a ser nietos. El llamado que Dios nos hace constantemente es que nosotros seamos hijos de Él. Es lo que acabamos de leer en muchos versículos de la palabra de Dios. Y ustedes serán llamados hijos de Dios. No dice, y ustedes por la fe en Jesús fueron constituidos nietos. No, fueron constituidos hijos de Dios. Es específico, es claro la palabra de Dios que hemos sido constituidos hijos del Padre y no hemos sido constituidos nietos. ¿Me explico o no me explico? Amén, iglesia. Entonces, quiero llegar a este punto, el meollo de esta mañana, el mensaje, el meollo, el centro de lo que quiero transmitir es que usted y yo, porque tenemos la autoridad, la potestad, el permiso, la gracia, el favor de acercarnos a Dios, no como un abuelo, sino que tenemos la gracia, la autoridad, el permiso de acercarnos a Dios como un padre. Entonces quiero que esta mañana establezcamos esa verdad en nuestros corazones y que nunca salga jamás. Tú no eres un nieto, tú eres un hijo de Dios. Deberíamos al menos tener esa intimidad como un hijo, como un padre como un hijo. Es a donde quiero llevarlos hoy a todos los que están presentes. O al menos quisiera que lleguemos a eso, a esa verdad, a ese principio de que nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Entonces ahora vamos a establecer una verdad sobre esto. Hay muchas personas que les encanta ser nietos. Y hay muchas personas que les encanta ser padres. Te lo puedo decir con anestesia o sin anestesia, iglesia. Mira, yo sé que muchos van a tratar de apedrearme, pero antes de que tire la piedra, escúchame. Yo no soy padre de ninguno de ustedes, estableciendo esta verdad. ¿Por qué? ¿A dónde está? Bueno, voy a tirar la piedra. ¿Cómo que no eres padre? Exprésame esto. Quiero que entienda que yo no soy padre ninguno de ustedes. A algunas personas les encanta jugar el papel de nietos y a otras personas les encanta jugar el papel de padres. Yo soy un pastor, sí, soy un guía de ustedes. Un guía que los va a llevar ¿hacia quién? Hacia el Padre. O sea, yo estoy aquí para hablarle, para enseñarle, para mostrarle, para traer el mensaje de Dios, pero en ningún momento asumo el papel de ser un padre. Porque el único padre acá es Dios. Él es nuestro Padre. Porque desde el momento que nosotros empezamos a ver a un líder como un padre, por así decirlo, entonces empezamos a ver a Dios como un abuelo, como un tercero. Y primeramente, en vez de quizás hablar con nuestro Padre Dios, empezamos a hablar con nuestro Padre humano.
O sea, nos quejamos siempre con la persona y nunca nos quejamos o al menos hablamos con Dios. Insisto, hay personas que les gusta jugar el papel de nietos, que siempre están buscando, yo te dije que venía sin anestesia, siempre están buscando a alguien, a un intermediario para supuestamente acercarse a Dios. Siempre están buscando a un segundo y decir, bueno, entonces, ¿no has oído esta famosa frase de, por favor, órale a Dios porque Dios te escucha más a ti que a mí? Entonces, espérame, repítelo, por favor. Sí, Byron, órale a Dios porque Dios a ti te escucha, a mí no me escucha. Y digo, espérame, tranquilo, eso es lo que Satanás quiere que pienses. Para que tú cuando estés pasando por la dificultad, ¿y qué tal si el pastor no está a tu lado, no puede contestarte la llamada? ¿A quién vas a orar? ¿A quién vas a clamar? Entonces, como nosotros optamos, o al menos la idea que las iglesias, en las religiones, por así decirlo, se ha establecido es que, bueno, necesitamos de un intermediario para llegar a Dios. Y ya vamos a establecer esa verdad. Pero tenme paciencia. Entonces, hay personas entonces que les gusta jugar el papel de nietos y siempre están diciendo, ora por mí, porque Dios te escucha más a ti. Yo desde ya te dejo saber, no es que Dios me escuche más a mí. A Dios también te escucha a ti. ¿O no lo sabía? Claro. Yo soy hijo de Él como tanto tú eres hijo de Él. Tanto como Dios me escucha a mí, también Dios te escucha a ti. Satanás le interesa trastornar la identidad de tu vida, que tú eres un hijo, porque en esa manera, cuando tú eres un nieto, no tienes supuestamente esa autoridad para acercarte delante de Él. Hay religiones, ¿qué es lo que hacen? Hay religiones que es necesario que la persona vaya delante de un hombre, le confiesa todo lo que ha hecho y el hombre va entonces delante de Dios para que tal vez así Dios perdone a aquella persona pecadora. ¿Y cómo funciona esto? Entonces empezamos a ver no a Dios como un padre, empezamos a ver a Dios como un abuelo lejano. Allá está. Byron, voy a pasar por ti primero y después voy a Dios. No, Dios está delante de ti, tan cerca como la palabra de tu boca. Allí está el Señor, ahí está Dios. Entonces me doy cuenta, yo digo, en la iglesia, en las religiones se está viviendo puro abuelismo. Se está viendo a Dios a través solamente como que fuera un abuelo lleno de canas, lleno de bigotes, que apenas puedes caminar. No, Dios no es ese. Dios sigue siendo nuestro Padre de antes y hoy por los siglos de los siglos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Mira lo que dice, ahí lo tenemos en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Tienes que entender lo siguiente. Nosotros hoy tenemos un acceso libre a nuestro Padre, porque ya Jesús fue un mediador para cada uno de nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, sí, los israelitas se acercaban a los sumos sacerdotes y entonces ellos le llevaban el sacrificio y el sacerdote entonces presentaba el sacrificio a Dios. Hoy todo cambió, todo fue renovado, el pacto fue diferente. Y el pacto que se renovó fue que Jesús iba a ser ahora el mediador. Por cuanto nosotros nos acercamos a Jesús y ponemos la fe en Jesucristo, ya no necesitamos otro mediador. Ya no necesitamos decirle, ora por mí, tal vez a Dios te escucha a ti. No, Dios también te va a escuchar a ti. Yo digo, hay dos cosas por lo que las personas hacen eso. Una es porque no saben la verdad de que ellos son hijos y pueden acercarse a Dios. Y dos, porque no quieren orar. Yo creo que es la segunda. Hay dos verdades. Una es porque quizás no saben. Bueno, yo no sabía que podía acercarme a Dios de esta manera. Y otra es porque quizás no les gusta orar o no quieren orar. O sea, hay dos verdades sobre esto. Yo quiero que entendamos, todo lo que están presentes es que tú tienes un acceso directo a tu papá. Tienes un acceso directo a Dios. Tú, siendo hijo, no ibas delante de una persona a querer platicar con tu papá y mira, ¿será que puedo hablar con mi papá? No, tú ibas directamente a tu padre porque él era tu padre y sabías que él te iba a recibir. Sabías que él te iba a escuchar. Tú ibas a tu padre cuando estaba, ¿acaso nunca? Bueno, todos, me imagino, todos lloramos en cualquier momento cuando nos caímos. ¿Y a quién corríamos? A nuestro padre. No pedíamos, bueno, a un intermediario, entonces me acerco. No, por cuanto hemos puesto la mirada en Cristo Jesús, ahora podemos acercarnos con toda libertad, iglesia, con toda libertad a nuestro Padre, porque Él verdaderamente es nuestro Padre.
Mira lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me encanta esta porción de las Escrituras. Y te la voy a traducir porque acá el escritor usa la palabra Abba, Padre, que te voy a decir lo que significa. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor acá? Ahora nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Ya no somos esclavos. Ahora lo que él está diciendo, Dios cambió a través de Cristo Jesús un espíritu que antes lo tenía esclavos, ahora vienen a ser hijos ¿de quién? De Dios. Vienen a estar con libertad. Y ese espíritu es un espíritu de adopción. Iglesia, nosotros hemos sido adoptados a la familia celestial. Nosotros tenemos una nueva familia hoy. Y es la familia de los cielos. Y con esto, dice el escritor, nosotros podemos clamar Abba, Padre. ¿Sabe lo que esto significa? A nuestro idioma, a nuestro lenguaje, a nuestro entendimiento, Abba Padre significa papito lindo. Abba Padre es una forma de decirle a Dios con más. Cuando un hijo se acerca a un padre, yo recuerdo, cuando yo quería algo, mira qué estrategia usaba yo. Cuando yo quería que mi papá me diera ahí por ahí una cora, un dinerito para ir a comprar un dulce, yo usaba esto, pero ni siquiera me daba cuenta. Yo no llegaba a papá, como normalmente le decía, papá. Yo llegaba, papito, ¿cómo está? Y decía, algo quieres, ya, ¿qué quieres? Es la única tiempo donde yo usaba esa palabra. Y me doy cuenta, y no miento, mi niño Jaciel, cuando de repente está haciendo berrinche y yo lo regaño, ahí va y me da un beso. Eso significa como que me estuviera diciendo papito. Abba Padre. Eso es lo que está diciendo acá en Romanos. Lo que está diciendo es que nosotros hemos sido adoptados, por lo cual nosotros podemos decirle a Dios, papito lindo. Nos acercamos con una intimidad hacia Él, no como un padre lejano, sino como un padre que está cerca de nosotros. Eso es lo que está diciendo acá. Ustedes pueden orar y acercarse a Él y expresarse con toda claridad, decirle, papá, lindo, hermoso, acá estoy. Esto es lo que está pasando con mi vida. No es un padre distante, no es un padre que quizá, bueno, Byron me dejó a los 3 años, mi padre. Ese no es Dios. No es quizás aquel que a la hora del embarazo de tu madre quizás se fue y te dejó solo. Este no es Dios. Este Padre es el que siempre ha estado contigo, dice acá en Romanos. Por lo cual nosotros le podemos decir papito lindo, el que siempre estuvo allí en tu momento de dificultad. En los momentos que lloraste, en los momentos que quizás ya no sentías seguir hacia adelante. Me voy a rendir, aparecía el papá y siempre te impulsaba a seguir hacia adelante. Es esto lo que está diciendo acá el escritor de Romanos. Él es tu papito. Dice que a nadie le gusta porque la palabra no es muy cursi, muy así, muy amada, muy acolchonadita. Claro, pero es lo que está diciendo. Abba Padre significa papito lindo, con ternura, con amor. Y no solamente Romanos dice esto. Cuando Jesús oró en Marcos 14, versículo 31 al 36, dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, o sea Jesús, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y le pidió a Dios que si fuese posible que pasare de él aquella hora. Y que decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, dijo Jesús. Jesús en Marcos usó esa palabra de diciéndole Abba, Padre a Dios. Le dijo, papito, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Que no pase por este sufrimiento, por esta dificultad. Pero Jesús se acercó de esta manera al Padre porque Él sabía y reconocía que era su Padre. Iglesia, todos los que están presentes,
La única forma en que nosotros podemos conocer a Dios como Padre es cuando nosotros nos acercamos a Él. No hay otra forma. Si nosotros no nos acercamos a Él, nos vamos a terminar creyendo que Él es nuestro abuelo, que lo vamos a visitar de aquí a 2 semanas, nos comemos el pan y regresemos a casa. No, Él no es tu abuelo. Dios es tu Padre. Y yo quiero que entendamos, para que nosotros podamos acercarnos con esa confianza delante de Él. Todos hemos escuchado sobre Dios, que Dios es un fuego consumidor, que Dios destruye a las naciones, que Dios destruye esto, y todos vemos, oh no, tranquilo, no me quiero acercar a ese Dios, pero ese no es Dios. Ahora Dios nos ha mostrado que Él es un Padre para cada uno de nosotros. Y cuando no entendemos que Él es un Padre, entonces empezamos a ver a un Dios, a un abuelo distante por allá. No, tranquilo, Byron, allá está Dios. Pero Dios está aquí contigo. Él está tan cerca. Él está tan cerca de lo que no puedes imaginar. Está allí tan cerca porque Él es tu Padre a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto fue lo que pasó en Éxodo 20, versículo 18 al 22. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés. Le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mira qué tremendo es esto. Pero el versículo 20 me impacta, porque ¿qué es lo que dice? Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlo vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes. Temor no significa miedo, temor significa obediencia, vivir bajo su bondad, obedecer a sus mandamientos, para que no pequen. El versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo ¿a quién? A Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que ha hablado desde el cielo con ustedes. Préstame atención, te lo voy a traducir, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Es cuando Dios le da la ley, le da los mandamientos a Moisés, pero el pueblo siempre miraba a Dios como un Dios distante, con relámpagos. Porque Dios es poderoso, ¿qué podemos hacer? Dios es grande. Y ellos lo miraban tan distante y temían a Dios, no bajo un temor en el cual querían obedecer. Ellos temían que Dios los podía destruir. No miraban a Dios como un Dios de bondad, de misericordia que los quería salvar. Ellos miraban a Dios como un Dios que, bueno, lo voy a quemar, voy a hacer que se los trague la tierra. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con él. O sea, nosotros hablamos contigo, tú con él, y pues nos dice cuál fue el recado y se acabó todo. Pero acá no hay así, ¿o sí? Acá no hay nieto, ¿o sí? No hay personas que les encanta decir eso. Mira, dile esto a Dios y a ver qué Dios te dice sobre mí, por favor, me deja saber. ¿Y por qué no tú hablas con Él? ¿Por qué no tú le comunicas lo que estás sintiendo? ¿Por qué no te sientas a hablar si Él es tu Padre? ¿Sabes por qué? Porque quizás no has entendido que Él es tu Padre. Porque quizás lo ves como un Dios distante allá que me puede quemar, que me puede consumir y me puede mandar a la condenación. Él, antes de mandarte a la condenación, que yo siempre lo digo, no es que Él te va a mandar a la condenación, nosotros mismos decidimos irnos a la condenación. Pero antes de esto, Él tomó una decisión y dijo, voy a mandar a mi hijo para que ellos puedan acercarse con total libertad a mí. O sea, antes de que veas a un Dios que te puede condenar, por así decirlo, tienes que ver a un Padre que decidió mandar a alguien para poder salvarte y restaurarte. Que mandó a su hijo para perdonar tus pecados. Que Él verdaderamente te ama, como Juan 3:16 lo habla. Él es tu Padre, como Él es tu Padre, no quiere verte en perdición, quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere que lo veas de la manera correcta. Él no es un Dios distante, lejos, que se quedó allá en Andrómeda. No, Él es un Dios que está aquí con nosotros. Y lo que me llena es que, mira, hay dos tipos de personas, los nietos y los hijos. Mientras los israelitas estaban diciendo, oh no, mira todos los estruendos. Moisés, me llama la atención que Moisés entra, dice, a la oscuridad, donde Dios estaba, y Dios empieza a hablar con Moisés. Imagínate esto. Porque Moisés lo miraba correctamente, había establecido una intimidad con él, había comprendido que lo que él quería era salvarlos. Mientras que los otros pensaban que Dios quería destruirlos. Todos los que me escuchan acá en las redes sociales, Dios quiere salvarte y restaurarte.
Dios quiere ponerte en pie. Quizás estás tirado, lo más bajo. Dios dice, yo quiero levantarte. No es un Dios distante, Él es nuestro Padre. Quiero que desde ahora en adelante, de este domingo en adelante, nosotros veamos a Dios como un Padre. ¿Cómo te acercarías a tu Padre? Y yo sé, quizás la mayoría, quizás de nosotros, o quizás no tuvimos la mejor relación con nuestros padres terrenales. Pero deja eso al lado. Deja eso al lado. Y desde ahora en adelante miremos a Dios como ese Padre que nos puede escuchar, que puede hablar con nosotros. Sí, a veces se nos hace difícil porque no fue la mejor relación que tuvimos con nuestros padres y pensamos que Dios se va a comportar de la misma manera que nuestros padres se comportaron. Dios no es nuestros padres. Dios es más grande. Dice que nuestros padres terrenales son padres malos. Él es un Padre bueno. Entonces nosotros tenemos que entender en este domingo, en esta mañana, todos juntos, que tenemos esa total libertad de acercarnos a Él y no verlo como ese Dios que nos va a consumir, sino ver a ese Dios y a ese Padre que está dispuesto a abrazarnos cuando nosotros estamos llorando, que está dispuesto a levantarnos cuando nosotros nos caímos. Es el mismo Padre y el mismo Dios que dijo, no voy a permitir que tu pie vaya al resbaladero. ¿Acaso no es eso lo que dijo Dios? Seré el mismo Padre, el mismo Dios, y haré una promesa con ustedes y los voy a volver a levantar, dice el Señor. Jacobo, oh hijo mío, dice el Señor en la promesa en el Antiguo Testamento, si tú te apartas, yo voy a ir a buscarte. ¿Acaso no eso lo quiso el Padre cuando mandó a Jesucristo por nosotros? Que dejó las 99 y fue en busca de la una que se había perdido. ¿Acaso en esto lo que Dios hizo? Todo esto es porque Él es un Padre y nuestro Padre nos ama. Todo eso es porque Él nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces voy ya en la recta final terminando con esto, iglesia. Dios, sobre todo esto, sobre todo lo que hemos estado hablando, meditando, es lo siguiente. Dios quiere establecer, está interesado en establecer una relación íntima con cada uno de nosotros los que estamos presentes. Con cada uno, niños, adultos, ancianos, todos. Él está interesado por ti. Él está interesado en hablar contigo y que tú hables con Él. Él está interesado en escucharse. Si tú pensabas, dice Byron, ni mi vecino, ni mi esposa, ni mi esposo quiere escuchar la queja que yo tengo. Tranquilo. Habla con tu Padre, Él sí te va a escuchar. A veces quizás ni nuestro cónyuge quizás nos puede entender como nuestro padre o como nuestra madre. O quizás nuestros compañeros de trabajo no nos entienden. Sí, está bien. Pero tienes un Padre que te puede escuchar. Tienes un Padre que puede estar atento a tu clamor, a tu voz, cuando empiezas a hablar con Él. Tienes un Padre y no tienes a un nieto, a un abuelo. Tú eres hijo y tú no eres un nieto. Quiero que entiendas esto. Y si ahora en adelante entender esto me va a ayudar a ser impulsado a comprender y decir todos los días yo puedo hablar con mi papá. Porque por ejemplo hoy domingo decimos, Byron, entonces ¿hasta cuándo voy a hablar con Dios? ¿Hasta el próximo domingo? No. Tú puedes hablar hoy mismo. Cuando salgas de este lugar hablas con Él por la tarde. Mañana lunes va a ser un gran día, ¿o no, iglesia? Sí, porque si me dice, Byron, no va a ser un gran día. Claro que va a ser un gran día, porque vas a hablar con tu papá. Bueno, pero tengo que trabajar, no me toca vacaciones. Ve y habla con tu padre mientras estás en el trabajo. Mientras vas en el tránsito, mientras vas manejando en la calle, habla con tu papá. Háblale cómo te sientes, dile cómo estás pasando las dificultades, cuéntales tus necesidades. La Biblia dice, imagínense, si ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, imagínense cuánto más el Padre que está en los cielos va a darle las cosas más grandes a ustedes. Dice Jesús, imagínense ustedes que siendo padres malos y su hijo se acerca a ustedes y le dicen, papá, dame pan. Dice Jesús, ustedes no le van a dar una piedra, ¿o sí? No. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nuestro hijo se nos acerca? Papi, más, por favor. Y digo, sí, ¿cuánto quieres? 2 te voy a dar, papi. Ni siquiera 1 le doy 2, porque es mi hijo. Y si se me acerca y me pide un pescado, dice Jesús, ¿ustedes le van a dar una serpiente en serio? No. Si se acerca le van a dar lo que él está pidiendo. Ustedes siendo malos, dijo Jesús.
Imagínense en cuanto más el Padre que está en los cielos, que Él es un Padre bueno, que Él es un Dios que sabe nuestras necesidades. Si nos acercamos a Él y le pedimos todas las cosas, ¿cuánto no nos va a dar? Quiero que entiendas y comprendas esto, que tú eres un hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y si no, hoy lo puedes hacer. Hoy es el día en el cual puedes acercarte a papá y abrazarlo y decirle: gracias por traerme a casa de nuevo, Padre. Gracias por estar contigo. Gracias porque me dan la oportunidad de acercarme. Y yo digo: vaya, amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, vaya qué privilegio el nuestro, ¿o no? Acercarnos con toda confianza como a un Padre, a aquel que hizo los cielos y la tierra, a aquel que sabe hacer cosas grandes. Y cierro con lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Y dice: como el Padre se compadece de los hijos, asimismo se compadece Dios, o Jehová, de los que le temen. Todo lo que está presente, imagínate. Si nosotros, siendo padres malos, insisto con esto, esta comparación, nos compadecemos de nuestros hijos, que a veces cuando han hecho algo malo te duele pegarles. ¿Sí o no duele? Para los que son padres, para los que no son, después lo vas a entender. Y tú dices: pero papi, no te quiero pegar. Y al final le pegas, pero con un dolor en el alma, como que hasta a ti te dolió, te duele. Ay, me dolió a mí. Cuando tú los ves, te compadeces cuando los ves llorando, ¿o no? Insisto, los que no tienen hijos entenderán en un futuro. No entendía. Cuando lloran, cuando te piden algo, cuando se golpearon, cuando quieren, necesitan. ¿Qué pasó, papi? Lo ves y te conmueve el alma y tú dices: vaya, te voy a ayudar y no te voy a desamparar. Aquí estoy, papi. Los abrazas fuerte, los levantas, los sostienes en tus brazos y le dices: todo va a estar bien, tranquilo, hijo mío. ¿Acaso no es lo que Dios hace con nosotros? El salmista en el Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de sus hijos, así también Dios se compadece de todos aquellos hijos que le temen a Él. Los abraza, los levanta, los mima y le dice: hijo mío, tranquilo, todo va a estar bien, porque yo soy tu Padre y tu Padre te va a cuidar hasta el fin. Todos los que están presentes, nosotros no hemos sido llamados a ser nietos. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Esto fue: Dios no tiene nietos, sino que Dios tiene hijos. Vamos, iglesia, ponte de pie. Dale ese fuerte aplauso a Dios.